Para desarrollar algunos de los temas que hemos anunciado en los minutos precedentes. Y vamos a comenzar con el tema del paro médico, pero lo vamos a abordar desde una perspectiva diferente a través de un enfoque inicialmente legal. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Tania Iturri, jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Doctora, buenas noches y bienvenida a Hora 23. Muy buenas noches, muchísimas gracias para poder informar a la población sobre el tema del diálogo que queremos entablar con los médicos. La llamo doctora en el sentido jurídico, no en el sentido médico, para aclarar la figura. Usted, como lo decía, es jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. La repartición a la cual usted pertenece, ¿qué papel está jugando en este conflicto en cuanto a la normativa que se ha propuesto y al marco general del problema? Bueno, contextualizando el tema del problema, ustedes sabrán que los médicos han parado sus actividades ya desde el 23 de noviembre, son más de, ya estamos 19 días que estamos en el tema del paro, y ellos alegan las observaciones al decreto 3385, un decreto que ha creado la Autoridad de Fiscalización del Sistema Nacional de Salud. Recordemos que este problema, pero no viene de ahora simplemente, porque este decreto es del 1 de noviembre. En febrero, el 15 de febrero, se promulgó el decreto 3091 que dejaba de lado el INASES y creaba la nueva Autoridad de Fiscalización del Sistema Nacional de Salud. Hemos vivido unas semanas de paro igual a principio de año. Los médicos establecían que estaban en desacuerdo con ese decreto. El Ministerio ha trabajado con ellos el nuevo decreto, el 3385 ha sido trabajado con ellos en mesas de diálogo, en mesas técnicas, porque ellos establecían una serie de observaciones al mismo. Recordamos que este decreto, el 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización, busca básicamente en su espíritu central o en su aspecto nodular la definición de tarifas para el servicio de atención médica como para el tratamiento y la consulta, ¿verdad? Así es. Este 3385, en realidad su espíritu es que el Estado pueda velar por los derechos de las personas que reciben una atención en salud. Entonces, velar por los asegurados, velar por los usuarios del tema del sistema de salud en general. Esa es una parte del conflicto. La otra es la que tiene que ver con el artículo 205 del proyecto del Código Penal. Vamos a volver sobre el tema de la autoridad. De la autoridad. El segundo punto de conflicto es el artículo 205 del proyecto del Código Penal, ¿verdad? Es que hay una serie de puntos que ellos interpretan como de conflicto. Por eso les digo, primero salen con un tema, se resuelve el tema porque recordemos que la Asamblea se ha reunido con ellos, han firmado actas donde se les ha escuchado la posición que tenían ellos, se ha modificado el proyecto del artículo 205 que tenía el Código del Sistema Penal, se lo ha modificado de acuerdo a las reuniones técnicas que se han llevado con ellos. Se modificó este artículo, el problema podría parecer saldado con el tema de la Asamblea y sin embargo salen y se van contra el decreto, lo que corresponde ya al órgano ejecutivo. Entonces, nosotros vemos que van sacando uno y otro tema a la vez. Recordemos, si ustedes ven notas de prensa y demás, cuando han salido en conflicto el 23 de noviembre era por el tema que suscitado con el Hospital Obrero. El tema que se estaban pasando del privado al público, es decir, las muestras, los exámenes, ¿no es cierto? Generalmente hay tráfico de lo que es del público al privado de pacientes, ¿no es cierto? Eso lo conocemos. Sin embargo, lo que se ha detectado, y se ha detectado por esta Autoridad de Fiscalización, con la denuncia también del Ejecutivo de la Caja Nacional de Salud, que las pruebas que hacían en instituciones privadas, consultorios privados, laboratorios privados, los llevaban y gastaban reactivos del Hospital Obrero y los hacían con ellos. Es decir, al paciente le cobraban por una prueba. Le cobraban un monto, sin embargo ellos lo hacían el estudio en el Hospital Obrero usando recursos públicos.
Aunque el Colegio Médico ha dicho que no está en contra de la investigación del tema y que más bien la apoya. No puede estar en contra, ¿no? Desde luego, nadie podría estar en contra de una investigación. Hablemos del tema que preocupa entre los varios al Colegio Médico. Se habla de la criminalización del acto médico en el proyecto de reforma al Código Penal. Por ejemplo, para ir a casos concretos, nuestra compañera Paola Sánchez está hoy enferma y mañana tendrá que ir a un médico, si es que no lo ha hecho el día de hoy. Si es que lo logra. Va a tener alguna atención privada o el servicio de emergencias que está funcionando en todos los hospitales. Va al sector médico, al servicio de emergencias que está funcionando. ¿Usted cree que el médico que la atienda va a tener alguna predisposición de causar daño a su salud? No, sin duda. Mire, nosotros no... Ni el artículo 205 ni el decreto criminaliza lo que es el acto médico. Si ustedes se ponen a leer lo que establece el artículo 205, como ha quedado, es un tema de un tipo, la tipificación a una acción cuando ocurre un daño a la salud o a la integridad física de la persona. Para resumirlo, si he comprendido bien por lo que se ha difundido anteriormente, se establece una posible pena de 6 a 10 años de cárcel, punto número 1. Punto número 2, se suspende al médico del ejercicio profesional. Y punto número 3, se le obliga a una indemnización al paciente. ¿Son los 3 factores prácticos de ese artículo? Claro, y es de acuerdo a lo que se ha quedado con los mismos médicos, la redacción que se ha acordado con los mismos médicos. Si ustedes, no la traje en este momento, si ustedes analizan el artículo 205 que estaba en primera instancia, se dirigía directamente al profesional médico. En cambio ahora no se dirige específicamente al profesional médico, se habla de la persona que en el ejercicio de su profesión u oficio pueda causar este tipo de daño en la salud. Efectivamente, la sanción, de acuerdo, si tú ves el catálogo de sanciones que está en el sistema penal, las sanciones contra la vida, contra la integridad, son sanciones que tienen más o menos este margen de sanción. Entonces, no se podría poner un margen de sanción tal vez menor si está protegiendo un bien jurídico que es la vida y la salud de las personas. Aunque de hecho en la actual normativa vigente ya existe un procedimiento de investigación y de sanción. Las auditorías médicas que investigan un posible caso de negligencia o de mala praxis, y ese es el mecanismo que ha funcionado durante todo este tiempo. ¿Por qué le pareció a las autoridades que había que cambiar este sistema? Bueno, todo el sistema penal está cambiando. No es que solamente se haya tomado y se haya establecido, se va a cambiar este artículo. Aunque esto afecta principalmente a los médicos. Claro, hay ellos han visto que principalmente les afecta a ellos, pero ellos están viendo la afectación solamente de un sector. El Estado no puede hacer otra cosa que garantizar a la población. Para eso está. Entonces, tiene que haber un respaldo también para la población. Ustedes han sabido como medios de comunicación la cantidad de casos de, en su caso, negligencia médica que ha habido. Lo que pasa es que las normas responden a necesidades reales de la población. No es que se hace una norma para perjudicar o no a diferente sector. Pero no es una necesidad legal en el tema de la posible práctica Bueno, sí, médica, se considera que existían normas, no se las están creando, más bien se están radicalizando. Se considera que sí había un vacío. ¿Por qué? Porque la anterior norma establecía tal vez como lesiones culposas o algo así. El tema, o sea, no iba directamente o no cubría o no protegía a aquellos pacientes, o en su caso no protegía a los mismos médicos. Ahora, tú has hablado de las auditorías médicas, efectivamente, y hay una combinación en lo que dispone el decreto, que es en realidad lo que ve el ministerio en el que yo trabajo, ¿no es cierto? El decreto establece que la autoridad y que en el caso de auditorías, primero se van a hacer auditorías internas y posteriormente se van a hacer las auditorías ya externas a cargo de la autoridad. En eso, por ejemplo, eso es un respaldo para los mismos médicos. La norma protege tanto a los médicos, el tema del sistema penal, tanto a los médicos, pero también a la población, que es el grupo más grande, el bien jurídico más grande de la vida que debe proteger el Estado. Ahora, ¿qué pasa con otras profesiones? Usted, por ejemplo, es abogada. Así es. ¿Verdad? Pongámonos en el caso de que usted como abogada pierde un juicio.
La parte afectada le inicia un proceso, usted tiene la posibilidad de ser suspendida de su profesión, tiene el riesgo de quedar sin licencia, tiene el riesgo de ir a la cárcel, creo que no. ¿Perdón? Mire, nosotros como abogados tenemos una serie de controles. Además, es distinto en cada profesión. Cuando, por ejemplo, tú como comunicador, yo como abogada, no trato con la vida directamente de las personas, con la integridad. Trato sí con otros, trato sí con otros derechos, pero que no son de tanta valía como la vida y la salud. No son tanto de la vida. Podría también tratar con la vida, o claro, ingeniero civil. Si vamos a ir a la casuística, al final de cuentas, cada quien puede tratar. Todas las personas, por eso existen tipos penales que van la persona que en el ejercicio de su profesión. Puede ser cualquier persona, puede ser tú, puede ser yo, pueden ser los médicos. Entonces, se está estableciendo eso, pero no es que se ha creado, y yo veo que hay una suerte de, efectivamente, está bien de ponernos del lado del médico, está bien que el médico crea y vea la forma en la que no se puede afectar, y eso es lo que ha hecho la Asamblea con las actas. Los ha escuchado, porque es lo lógico que se puede hacer cuando se está tocando o hablando de algo que pertenece a un sector. Pero también yo quisiera que nos pongamos del lado de tantos pacientes y de la población que está susceptible a sufrir un daño de este tipo. Ahora, justamente poniéndonos del lado de la población, se presentan con mucha frecuencia denuncias de supuesta negligencia médica, pero así como en las puertas de los hospitales hay representantes de las funerarias que sin ningún escrúpulo esperan que mueran personas para ofrecer los servicios a sus familias, también hay casos en los hospitales, lo han denunciado los medios de comunicación, de abogados que están esperando que fallezca un paciente para aprovechar la circunstancia e iniciar un caso de supuesta praxis de mal ejercicio de la práctica médica, para ser correcto. Me imagino. Ahí sus colegas no están actuando muy bien. Le digo, es que en todas las profesiones hay abogados que se pueden dedicar a eso, hay médicos que se pueden dedicar a hacer un mal ejercicio de la profesión, hay de todo. ¿No es cierto? O sea, efectivamente hay, se han visto casos, igual en el tema de los accidentes, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero eso es ya ir nosotros no vamos a proteger los casos aislados, estamos protegiendo lo grande, se está yendo a proteger a la población. Efectivamente los hay, pero ¿qué podemos hacer contra eso? También deberíamos prohibirlo y regularlo, ¿no? Se podría hacer con el tema. Ustedes saben, el Ministerio de Justicia que registra a los abogados, porque cuando se presta un servicio hay un tema de registro y que lo hace el Estado. ¿No es cierto? Que establece de acuerdo a sectores. En el tema de los abogados que tú has tocado, el Ministerio de Justicia, y hay la posibilidad de denunciar a estos abogados, por supuesto que la hay. ¿Y por qué no el paciente va a tener la posibilidad de denunciar a algún médico y tener de su lado a una autoridad de fiscalización y control? ¿Por qué no? En todas las entidades públicas que se presta un servicio hay una autoridad de fiscalización y control. El tema de la TT, juegos, agua, ¿no es cierto? Hay una posibilidad que sea un nexo. Las autoridades están bajo la lupa porque se las ve como instancias que no son independientes del poder político y del poder central, sino parcializadas con los sectores que supuestamente supervisan. Ese es el temor justamente de los médicos, que una autoridad de supervisión acabe siendo parcial al Ministerio de Salud o al gobierno de turno. Pero tú has tocado algo y has dicho una palabra, supuestamente. Estamos hablando de supuestos, pero una autoridad en una estructura estatal está para eso, para hacer ese nexo entre la población y quienes prestan ese servicio y el Estado. Tiene que ser ese nexo. Tiene que haber una autoridad que te fiscalice, que controle, que pueda establecer que tú das un buen servicio a la población. El Estado con sus ministerios hace políticas, ¿no es cierto? Hace políticas en diferentes áreas. Lo que hacen las autoridades de fiscalización y control son velar que se cumplan esta normativa, estas políticas que da un nivel central, un nivel ministerial. Para el cual fueron creadas. Así es. Hemos hablado de abogados que se prestan a realizar posibles actos de extorsión. ¿Quién protege a los médicos cuando son víctimas de actos de extorsión a raíz de una supuesta práctica médica? También puede ser la misma autoridad. Porque la autoridad no solamente está, si ustedes ven en el espíritu, en el objeto de la autoridad de fiscalización y control, ¿por qué no el médico recurrir a la misma autoridad? Te leo.
Creación y finalidad. Se crea la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social a corto plazo y los subsectores de público y privado de salud, que tendrá por finalidad regular, fiscalizar y controlar la seguridad social a corto plazo y los subsectores público y privado de salud, con el objeto de que se brinde una atención en salud a la ciudadanía y a toda la población, protegiendo intereses de los usuarios asegurados y beneficiarios en todo el territorio nacional. En el caso igual que un médico tenga algún tipo de denuncia, ¿por qué no va a poder recurrir a la autoridad? Claro que sí. Se ha visto en algunos casos que dicen, yo quisiera que trabajen con los insumos que tenemos. La autoridad también va a entrar a ver eso, va a entrar a ver institucionalmente qué le está faltando al médico para que pueda dar un servicio adecuado. También va a ver el otro lado. También, claro que sí lo puede ver. Por lo que me dice, podría parecer que la autoridad es casi la solución a todos los problemas de salud y sabemos que no parte de ese principio y no es su responsabilidad final. Si hubiera sido la solución a todos los problemas, no hubieran salido los médicos a hacer el paro desde febrero y ahora en noviembre. Lo que pasa es que nosotros vemos claramente que no se quiere una fiscalización. Cuando tú no tienes por bastante tiempo, que no lo ha tenido en el área de salud, una fiscalización y control, estás acostumbrado a que nadie te controle, a que nadie te fiscalice. Estás acostumbrado a eso. Y lógicamente, cuando existe una autoridad de fiscalización y control, pones resistencia. Nosotros quisiéramos llamar a los médicos de base, a los médicos con los que permanentemente, y los seguimos llamando al diálogo, como el que hay mañana en Cochabamba, a la cabeza de la ministra, para que sigamos trabajando. Si ellos tienen una observación en este tema, que la digan y la plasmamos concretamente en lo que es el decreto. Yo no te miento, mira, hemos trabajado con ellos el decreto, con sus rúbricas, un decreto que se ha presentado, que iba a reemplazar el 3091 y después de algunas modificaciones de forma, se promulgó el 3385. Ahora, evidentemente, el tema de que los médicos están en contra de una fiscalización es una verdad a medias, que la maneja como discurso el Ministerio de Salud, porque los médicos, recapitulo sus palabras, hubiera sido bueno tener aquí un representante del Colegio Médico y no a mi persona como transmisor de sus puntos de vista. Los médicos dicen que ellos no se oponen a una fiscalización, porque ya tienen instancias de fiscalización y control y que si se crea una autorización de fiscalización, que ésta tenga un carácter independiente del que dudan por el proyecto del gobierno. Bueno, eso es lo que dicen los médicos en los medios de comunicación. Yo más bien los invito a que puedan estar en el tema del diálogo, porque cuando se toca el tema y estamos sentados frente a frente, por lo menos el último que hemos tenido donde han roto el diálogo por completo, cuando entramos a ver los puntos de la fiscalización de lo que es lo privado y lo público, ellos establecen que no van a admitir, porque según ellos tienen la idea de que tienen otros entes de fiscalización. La fiscalización que tienen es netamente administrativa, pero que me digan quién controla el tema de la calidad del servicio de salud. No lo hay. Y por eso yo les digo, o sea, yo quisiera que vean, y además ellos han admitido que necesitan el tema de la fiscalización. Tenemos actas suscritas con ellos, que las hemos estado mostrando en diferentes momentos. Ahora usted menciona el tema de la calidad en los servicios de salud. El gobierno en sus diferentes instancias, gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal, es también responsable de la calidad del servicio de salud. Y allí andamos de mal en peor. Son también corresponsables porque se tiene que establecer la coordinación. Y lo que justamente ellos decían, ya me controla el CEDES, me va a venir a controlar la autoridad. Si ustedes leen y se cercioran de lo que dice el decreto, en lo que establece las atribuciones para el control y fiscalización de lo que es el sector público, dice coordinar. Todo es coordinar. Coordinar con los entes departamentales y municipales, con las entidades territoriales autónomas. Entonces, no hay una vulneración. Y yo te digo, nos hemos sentado con ellos y les hemos dicho concretamente cuál es la observación.
por lo menos de este 3385, no hemos tenido que nos digan, esta es la observación concreta. Porque estamos dispuestos, porque no se puede seguir jugando con la salud de la población, a comenzar el decreto otra vez de cero si es necesario. Pero lo que tenemos en contra es el tiempo. Tú lo has dicho, son 19 días de paro. Justamente por el tiempo llama la atención que no exista un punto de acuerdo ni siquiera sobre el lugar de reunión. Y allí no sé si el gobierno está actuando como corresponde. Convoca primero en Santa Cruz, cuando es una época de alto tráfico de pasajeros y es difícil conseguir un lugar en un vuelo. Luego a Cochabamba, los médicos plantean que el encuentro sea en La Paz. Ambos sectores están radicalizados en sus posiciones y el punto medio de encuentro no parece encontrarse estos días. El punto medio justamente hemos buscado el corazón de Bolivia para reunirnos. ¿Por qué? Porque una dirigencia de un solo departamento no puede mandar en el tema de los médicos de todo el país. Hemos invitado al Colegio Nacional de Médicos. Colegio Médico de Bolivia. Colegio Médico de Bolivia. Y justamente, efectivamente, hemos escuchado de forma no oficial tampoco que las posiciones más radicales son de los representantes o dirigentes de La Paz. Concretamente, el doctor Larrea, que es quien ha pateado la mesa de diálogo la anterior reunión. Entonces, nosotros les decimos, nosotros necesitamos escuchar al Colegio de Médicos de Bolivia. Está, por supuesto, incluido el doctor Larrea, pero también quisiéramos que sea participativo, porque también conocemos que solo un departamento no ejerce la representación de los colegios a nivel nacional. Es en ese sentido que mañana tenemos la invitación al diálogo. Está confirmada la convocatoria Está confirmada la convocatoria para Cochabamba. La ministra ha hecho llegar la nota, sí, está confirmada para mañana. En la Escuela Técnica de Salud Boliviano-Japonesa. Así es, mañana a las 3:30 de la tarde seguimos esperando tener la mesa de diálogo. Porque si ellos dicen que están parando por un tema normativo, estamos dispuestos a comenzar de cero. Si ellos han dicho que están parando por el 205, la Asamblea los ha escuchado. Entonces, no habría motivo. Tenemos que entablar la mesa de diálogo y volvemos a decirles a los médicos de base y a la dirigencia que por favor levanten las medidas de paro. Hay mucha gente que está siendo perjudicada. Si hablamos de una negociación, se entiende o sobreentiende que hay algo que ceder en la discusión con la otra parte. ¿Qué está dispuesto a ceder o a negociar el gobierno o el Ministerio de Salud específicamente en el conjunto de problemas vinculados a la normativa que está en discusión con los médicos del país? Comenzar de cero. Escribamos juntos la normativa. Eso es lo que el gobierno ha ofrecido. Pese que esta ha sido construida con ellos y ahora están haciendo una observación a la normativa, comencemos de cero, señores. Entonces, el decreto 3385 quedaría inválido. Tiene que quedar con el nuevo decreto que estamos dispuestos a escuchar y a trabajar con ellos. Pero si se comienza de cero, se supone que hay que anular lo anterior. Pero yo te digo, en un tema normativo, un decreto abroga, deroga otro decreto. Yo no voy a sacar solo un decreto, abrógase el decreto número tanto. Tengo que reemplazarlo, porque si no voy a dejar un vacío legal que tampoco lo puedo dejar. Aunque la autoridad todavía no está en ejercicio de funciones. La autoridad tiene que estar en ejercicio de funciones. Pero no lo está todavía. Cuando sale la norma, ya está en ejercicio de funciones. Ya, claro que sí está. Pero en trabajo práctico todavía. Está, porque si no también estaría haciendo un incumplimiento a la norma. No puede no estar. Muy bien, entonces el gobierno espera que los médicos, resumiendo, acepten la convocatoria al diálogo, paso número 1, situación que todavía no está verificada, y paso número 2, que se construya de cero el texto de un nuevo decreto. ¿Es esa la posición en síntesis? El paso número 1 es que ya no paren, que atiendan a la población, que no dejen a ninguna persona sin atención, y eso no tendría que estar condicionado a nada. Lo primero que siempre pedimos es, por favor, levanten las medidas. Lo segundo, efectivamente, que siempre el Ministerio lo ha hecho, es la voluntad de diálogo. Una vez más, el Ministerio los está citando y podemos construir el decreto de cero. Muchas gracias. Hemos hablado con la doctora Tania Iturri, jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, para conocer la perspectiva de esta Secretaría de Estado y del órgano ejecutivo sobre este conflicto que, como lo decíamos al principio, preocupa a todos.